ejercicio. Entonces, vamos a iniciar equilibrio químico, primeramente con una pequeña definición para que puedan recordar, ¿no? Y relacionar con la resolución del ejercicio, ¿no? El equilibrio químico es un estado dinámico, ¿no? De las velocidades de la reacción directa e inversa, ¿no? Son ambas iguales. Por algo se llama equilibrio, ¿no? Porque vamos a calcular en el momento en donde los reactantes y los productos son iguales. Las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes con el tiempo, aunque siguen reaccionando a nivel molecular. ¿Cuáles son sus características de un equilibrio químico? De que es dinámico, no es estático, va a depender de las concentraciones, va a depender de la presión, temperatura y volumen. Pero en la mayoría de los ejercicios que entran en el examen, solamente hacen cambio de concentración, ¿no? Hay variación de concentración, no involucran ni la presión, ni la temperatura, ni el volumen, ¿no? Son ejercicios un poco más complicados. Entonces, y se puede describir el equilibrio químico o se puede medir mediante una constante de equilibrio. Algo que deben de recordar o tratar de analizar o razonar son para qué lado se va a desplazar la, la reacción y así al mismo tiempo saber a qué lado yo voy a restar o sumar las variables. Entonces, cuando hay un aumento de concentración en los productos, cuando estoy hablando de productos, eh, estoy hablando de mi derecha, ¿no? Vean que los productos están al lado derecho. Cuando aumenta la concentración de los productos o en otra hacia la izquierda, ¿no? Hacia los. En cambio, en caso contrario, cuando disminuye los productos, la reacción va a desplazarse hacia la derecha, ¿no? Hacia los productos, porque va a tratar de compensar ese equilibrio. En cambio, cuando disminuye la concentración de los reactantes, o sea, está disminuyendo la concentración de mis reactivos, em, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Hacia los mismos reactivos, porque hay menos ahí. En cambio, cuando aumenta la concentración de los reactivos, cuando se añade reactivos, la reacción va a desplazarse hacia la derecha, hacia los productos, ¿no? Para igualar. Eso es importante para cuando dice se agrega 2 moles de monóxido de nitrógeno, digamos, y era su producto. Entonces, como será el producto, se está agregando ahí, este, la reacción va a desplazar para el lado contrario, para los reactantes, ¿no? Entonces, en los productos voy a restar y en los reactantes voy a sumar. Un ratito está la señal mal.
Esperemos que no me vuelva a botar. Ok, en este pequeño ejemplo, simplemente es un ejemplo de cómo calcular la constante de equilibrio, ¿no? Normalmente les van a dar una reacción que la mayoría de ellas estén en estado gaseoso, ¿no? Eso es lo primero que deben de recordar, que para calcular la constante de equilibrio, simplemente toma en cuenta los elementos o compuestos que están en estado gaseoso y no así los sólidos o líquidos, ¿no? También para calcular una constante de equilibrio debo de relacionar los productos sobre los reactantes, ¿no? Entonces, en este ejemplo me da una reacción de nitrógeno molecular gaseoso más hidrógeno molecular gaseoso y amoníaco. Ya está igualada la ecuación y luego de igualarla, los datos que me dan para calcular la constante de equilibrio ya me lo están dando todo en concentración molar, entonces directamente reemplazo. Entonces el paso uno va a ser expresar la constante de equilibrio. Recuerden que dijimos productos sobre reactantes. Aquí creo que estamos. A ver, espérenme. No, vamos a ver este ejercicio. El procedimiento para resolver un equilibrio químico, como les decía, primero es escribir la reacción e igualarla. Luego van a colocar las variables, luego los moles en equilibrio y por último colocar las concentraciones en equilibrio, ¿no? Y responder a los incisos. Entonces vamos a ver el ejercicio. En la reacción de nitrógeno molecular más oxígeno molecular genera monóxido de nitrógeno. En un recipiente de 500 ml se coloca inicialmente 4 moles de nitrógeno y 4 moles de oxígeno molecular. Se deja reaccionar hasta en equilibrio, donde se encontró 6 moles de monóxido de nitrógeno y me pide calcular la constante de equilibrio, ¿no? Entonces, lo primero es escribir la ecuación e igualarla, ¿no? Como es corta, el método tanteo, coloco un 2 en monóxido de nitrógeno. Segundo, colocar los moles iniciales. Moles iniciales me decía el enunciado 4 moles de nitrógeno y 4 de oxígeno. Y nada más, ¿no? Entonces no pongo nada de monóxido de nitrógeno. Luego, como tercer paso, es colocar las variables. Todos x, x, x y bajo los coeficientes. El único que tiene coeficiente es el monóxido de nitrógeno. Siguiente paso es colocar los moles en equilibrio. Perdón. Los moles en equilibrio, recuerden lo que les mencionaba, que cuando adicionan reactantes, en este caso inicialmente 4 moles de nitrógeno y oxígeno son reactantes, significa que la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, por ende, van a restar el reactante. Los reactantes va a disminuir. Entonces, por ello restamos 4 menos X y 4 menos X. Y en productos, como no había nada inicialmente, simplemente bajo 2X. Como quinto paso es calcular o encontrar las concentraciones en equilibrio, que es solo dividiendo los moles sobre el volumen en litro, ¿no? Por ello queda 4 menos X sobre volumen, 4 menos X sobre volumen y del monóxido de nitrógeno 2X sobre volumen. Ahora, empiezo a responder el inciso. Y el inciso me pedía constante de equilibrio. Para poder encontrar la constante de equilibrio necesito el valor de la X. Para ello, los datos adicionales que me dicen es cuando alcanzó el equilibrio, se encontró 6 moles de monóxido de nitrógeno, ¿no? Entonces yo busco un equilibrio del monóxido de nitrógeno en equilibrio
y es 2X. Entonces significa que esos 2X es igual a los 6 moles que se encontró. Despejo la X y queda 6 dividido entre 2 y 3 moles, ¿no? Eso voy a reemplazar en las X. Y el volumen que me daba 500 ml siempre debo de convertir a litros, ¿no? Que es 0,5 litros. Reemplazo eh, todo lo que me estaba dando, las concentraciones en equilibrio de monóxido de nitrógeno y nitrógeno y oxígeno molecular. Entonces, como el oxígeno y el nitrógeno son la misma fórmula, la junté, ¿no? Quedaría 4 menos 3, que era mi X, sobre 0,5. Tengo 2 molar. Y el monóxido de nitrógeno, 2 por X, 2 por 3, 6 dividido entre 0,5. Y me da 12 molar, ¿no? Entonces, el procedimiento de todos los ejercicios de equilibrio químico es igual hasta esta parte, ¿no? Puede variar. En este caso nos pidió las concentraciones en equilibrio. Puede ser que les pida constante de equilibrio o también que les diga se adiciona, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver otro tipo de ejercicio. Ya. Me da una reacción de nitrógeno molecular más oxígeno molecular. Reacciones genera monóxido de nitrógeno, ¿no? En un recipiente de 500 ml, entonces lo convierten a litros para que no se olviden luego, 0,5 litros sería, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, igualar la reacción. Luego, colocar los moles iniciales. Moles iniciales nos daba 4 moles de nitrógeno con 4 moles de oxígeno molecular, ¿no? Luego coloco las variables, todo XX y bajo el 2. Luego, en los moles en equilibrio, resto en donde inicialmente hay más. Entonces, resto en reactantes. 4 menos X, 4 menos X. Y el otro bajo 2X. Las concentraciones de equilibrio es lo mismo dividido entre volumen. Ahora, me dice que en equilibrio encontró 6 moles. Entonces significa que esos 2X es igual a 6. 6 dividido entre 2 y sale 3. Pero el inciso A me pide las constantes en equilibrio, no las concentraciones como hace rato. Entonces, la constante de equilibrio es igual a productos sobre reactantes. Pero en productos no me olvido que hay un 2 y ese 2 va a estar como exponente. Entonces, productos es concentración de monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado sobre la concentración de nitrógeno y oxígeno. Simplemente aquí, ¿cuál era mi concentración de monóxido de nitrógeno? 2X dividido entre 0,5, que era el volumen. Eso lo elevo al cuadrado. ¿Cuáles eran las concentraciones de el nitrógeno y oxígeno? 4 menos X sobre 0,5, que era el volumen. Aquí veo que mis denominadores son parecidos. Los puedo unir y elevar al cuadrado, ¿no? Luego, para que se me acorte. Luego, reemplazo todas mis X. Recuerdo que la X era 3, ¿no? Lo acabamos de calcular hace rato. Era 3. Entonces, reemplazo todas las X. 2 por 3 dividido entre 0,5. 4 menos 3 dividido entre 0,5. Y todo eso elevado al cuadrado. Eso lo pueden poner directamente a la calculadora. Y les sale un constante de equilibrio de 36, ¿no? Aquí no es muy complicado porque ya simplemente reemplazar la X. Pero al inciso B me dice, una vez alcanzado el equilibrio, se le agrega 2 moles de monóxido de nitrógeno.
y calcular las nuevas concentraciones. En este caso, deben de tener en cuenta que necesitan copiar de la reacción anterior que hicieron todos sus moles en equilibrio. Porque dice, una vez alcanzado equilibrio se agrega 2 moles. Entonces necesitan saber cuántos moles en equilibrio tenían en la anterior reacción. Entonces copio eso, 4 menos X, 4 menos X y X. Y reemplazo la X que era 3, ¿no? Para saber cuántos moles en equilibrio tenía. 4 menos 3 es 1. Entonces tengo 1 mol en equilibrio de nitrógeno y de oxígeno y 2, en realidad, 6 moles de monóxido de nitrógeno, ¿no? Porque 2 por 3 es 6. Entonces, cuando alcanzó el equilibrio, esos eran mis moles que yo tenía. A ello le agrega 2 moles de monóxido de nitrógeno. Entonces significa que debo de sumar. Al sumar, ya estos serían mis moles iniciales. Y empiezo nuevamente. Variable, moles en equilibrio, concentración en equilibrio. En variable todos XX y bajo los coeficientes. En moles en equilibrio, resto en donde hay más y sumo en donde hay menos. Por ejemplo, ahora, como está agregando en productos, hay más en productos. Significa que la reacción se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, al desplazarse hacia la izquierda, tengo que restar en los productos y sumar en reactantes. En pocas palabras, resto en donde hay más y sumo en donde hay menos, ¿no? En producto hay 8 y en reactante hay 1 de cada uno. Entonces, mis moles en equilibrio queda 1 más X, 1 más X en nitrógeno y oxígeno, y en monóxido de nitrógeno queda 8 menos 2X, ¿no? Resto donde hay más. Todo eso divido entre el volumen y ya las tengo las concentraciones. Y reemplazo. Constante de equilibrio, productos sobre reactantes, ¿no? Mi concentración de monóxido de nitrógeno es 8 menos 2X sobre volumen. No me olvido el exponente, que es el coeficiente. Ya abajo hago lo mismo, ¿no? Las concentraciones de nitrógeno y oxígeno. Es 1 más X dividido entre 0,5. Ambos denominadores son iguales, lo puedo unir y elevar al cuadrado. Y así puedo ir simplificando un poco más la fórmula. Como ambos tienen cuadrado, hace rato ya tenía la constante de equilibrio, que era 36. Aplico raíz a ambos, tanto a la constante como a la fórmula. ¿Para qué? Para que esos cuadrados se vayan, ¿no? Esos exponentes se vayan con la raíz. Y me quede raíz cuadrada de 36, 6, y raíz cuadrada de esa fórmula ya quedan sin los exponentes. También verifico que el volumen son iguales, entonces puedo simplificarlo. 0,5, 0,5. Y me queda más reducida, 8 menos 2X sobre 1 más X. Entonces ya voy a ir despejando de a poco la X. En este caso, como me pide calcula las nuevas concentraciones, necesito el valor de la X para calcular. Por ello es que vamos a despejar X. Todo este denominador va a pasar al otro lado a multiplicar a ese 6, ¿no? El 6 queda 6 por 1 más X, igual a 8 menos 2X. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este 6 voy a multiplicar por cada uno de los miembros del paréntesis. 6 por 1, 6. 6 por X, 6X. Al otro lado está tal y como está, 8 menos 2X. Ahora, todas las X las voy a poner en un miembro. Y la otra, y los números al otro lado. Entonces, queda 6X y este menos 2 va a pasar al otro lado con más 2. Y este 6 que se sobreentiende que hay un más por delante va a pasar con menos. Sintetizada queda 6 más 2,
8x y 8 menos 6, 2. Despejo la x y queda 2 dividido entre 8, que sería 0,25. Ahora que tengo el valor de la x, recién calculo las nuevas concentraciones, ¿no? Con la fórmula. ¿De dónde saco esta fórmula? De acá arriba, ¿no? Estas acá, concentraciones en equilibrio. La concentración de monóxido de nitrógeno es 8 menos 2x sobre 0,5. Y mi x simplemente reemplazo, que era 0,25. Calculo eso en la calculadora y me sale 15 molar. Como el nitrógeno y el oxígeno eran la misma fórmula, 1 más x sobre 0,5, que es el volumen, reemplazo x, 1 más 0,25 dividido entre 0,5. Me sale una concentración de 2,5 para nitrógeno y oxígeno. Entonces, esos son los pasos para encontrar, o bueno, calcular tanto la constante de equilibrio como las nuevas concentraciones una vez agregado más moles. Entonces, ¿tienen alguna pregunta ahí? Ya, vamos a ver otro ejercicio de equilibrio. El enunciado me dice, según la reacción de hidrógeno molecular más yodo, genera yoduro de hidrógeno. No, primero, escribir la ecuación. Segundo, igualarla. Tercero, ver el volumen, si está en litro, convertir a litro, ¿no? Está en litro, 1,2. Luego, colocan los moles iniciales. Moles iniciales me dice 2 de hidrógeno y 2 de yodo. Y nada de yoduro. Entonces lo dejo vacío. Se hace reaccionar hasta alcanzar el equilibrio. Entonces, que después de moles iniciales, hago variable. Todos x y bajo coeficiente. Luego de variable, moles en equilibrio. Resto en donde hay más. En este caso, en reactantes. Entonces, 2 menos x, 2 menos x, y bajo solo la 2x. Concentraciones en equilibrio es todo igual, dividido entre el volumen, que era 1,2 en litros. El enunciado me decía que se hizo reaccionar hasta alcanzar el equilibrio y se encontró 3,2 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces busco del yoduro de hidrógeno los moles en equilibrio. Es 2x, ¿no? Es 2x. Entonces significa que esos 3,2 moles es igual a 2x. Despejo la x y queda 3,2 dividido entre 2, que es 1,6. Ya tengo mi x. Y el inciso A me pide constante de equilibrio. Y simplemente reemplazo todas mis x. Constante de equilibrio es producto sobre reactantes. Reemplazo la x, que era 1,6, y ya tengo mi resultado, ¿no? De 64. Y ya tendría la respuesta de mi primer inciso, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta ahí. Auxiliar, Dígame. más arriba, no lo entendí. ¿Cuál? Del equilibrio auxiliar. Ya. El enunciado me dice que se encontró 3,2 moles de yoduro de hidrógeno, ¿no? En equilibrio. En el equilibrio se encontró 3,2 moles de hidrógeno, de yoduro de hidrógeno. Entonces tú vas en tu fórmula, en tu ecuación, donde está el yoduro de hidrógeno, buscas los moles en equilibrio, que es 2x. Entonces ese 2x va a ser igual a 3,2, porque eso te está diciendo, ¿no? Que encontró en el equilibrio 3,2 moles de yoduro de hidrógeno.
Entonces tus 2x va a ser igual a 3.2. Y luego simplemente despejas la x, ¿no? Quedaría x igual a 3.2 dividido entre 2, que es 1.6. Ya, auxiliar, ya le entendí. Ujú. Entonces, este pasos acá se repiten en todos los ejercicios, ¿no? Primero colocar moles iniciales, segundo variable, tercero moles en equilibrio y por último la concentración, ¿no? Y ya luego, ya según a lo que le aumente el ejercicio, en este caso nos daba moles en equilibrio, van resolviendo, ¿no? Y como primer inciso nos pedía la constante de equilibrio, que simplemente era reemplazar la X, ¿no? En mi fórmula. En, en la fórmula de productos sobre reactantes, ¿no? Reemplazaba la X, que era 1.6, y todo eso lo coloco en la calculadora y sale 64. Entonces ya respondimos el inciso A. Para el inciso B, nos dice que una vez alcanzado el equilibrio, se le agregan 4 moles de yoduro de hidrógeno, ¿no? Calcular las nuevas concentraciones. Entonces, yo necesito saber cuántos moles tenían el equilibrio anteriormente. Por ello, copio de mi anterior reacción todos sus moles en equilibrio, que era 2 menos X, tanto para hidrógeno como yodo, y 2 por X en el yoduro de hidrógeno, ¿no? Y reemplazo la X, que era 1.6. ¿No? Hace rato lo calculamos. Y yo tenía anteriormente en equilibrio 0,4 moles de hidrógeno como de yodo y 3.2 de yoduro de hidrógeno. A ese equilibrio me dice que aumenta 4 moles de yoduro. Como dice que se agrega, yo sumo, ¿no? 3.2 más 4, 7.2. Y bajo el 0,4 del hidrógeno y del yodo. Y ya eso serían mis moles iniciales, ¿no? Ya serían mis moles iniciales. Y luego sigo el mismo patrón. Variable, todo es XX. Y bajo los coeficientes, si es que hay, ¿no? Mayormente 2 en los productos. Y luego resto en donde hay más, ¿no? En este caso, en producto tengo 7.2. Entonces ahí voy a restar 7.2 menos 2x. Y en los reactantes voy a sumar 0,4 más x y 0,4 más x. Luego, las concentraciones en equilibrio es lo mismo, pero divido entre el volumen, ¿no? 0,4 más x para yodo y hidrógeno dividido entre mi volumen en litro, no me olvido, ¿no? El enunciado ya me lo daba en litro en este caso. Es 1.2. Y para la concentración del monóxido de nitrógeno, del yoduro de hidrógeno, es 7.2 menos 2x dividido entre 1. ¿Qué me decía el enunciado? Calcular las nuevas concentraciones, ¿no? Entonces, para calcular las nuevas concentraciones necesito la nueva X, ¿no? Porque son otras cantidades de moles. Entonces, vamos a ello. Coloco constante de equilibrio igual a concentración de productos sobre reactantes. Copio, ¿no? Mi concentración en este caso era yoduro de hidrógeno, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Concentración de yoduro de hidrógeno, concentración de sobre concentración de hidrógeno y concentración de yodo, ¿no? Entonces mi concentración de yoduro de hidrógeno es 7.2 menos 2x dividido entre 1.2. Ese no me olvido elevarlo al cuadrado porque tenía un coeficiente de 2.
dividido entre 0,4 más x dividido entre 1,2, que es su volumen. Ambos denominadores son iguales, entonces los puedo unir y elevar al cuadrado para ir reduciendo a poco la ecuación. Entonces, como necesito despejar x, entonces necesito deshacerme de estos cuadrados. Por ello, aplico raíz cuadrada tanto a la constante de equilibrio, que anteriormente la habíamos calculado, que era 64, como a toda mi fórmula, para que se vayan estos cuadrados, ¿no? Cuadrado con cuadrado se va. Y me queda más reducida la ecuación. Raíz cuadrada de 64, 8. Y raíz cuadrada de toda esa fórmula es lo mismo, excepto los cuadrados. Verifico que también los volúmenes son iguales, entonces puedo simplificarlo. 1,2, 1,2. Y me queda 8 igual a 7,2 menos 2x dividido entre 0,4 más x. ¿Qué voy a hacer ahora? Este denominador voy a pasar al otro lado a multiplicar.